les bendiga grandemente, que podamos escuchar, ¿cierto? Hoy todos juntos y aprender todos juntos de la palabra de nuestro Señor. Amén. La palabra se encuentra, mis hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 1 y 2. Amén. Ahí va a estar la palabra para nosotros. Amén. En Juan, capítulo 15, vamos a leer los versículos 1 y 2. Nos ponemos de pie, mis hermanos, para darle lectura a la palabra, a esta escritura que Dios ha dejado en nuestras vidas. Amén. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Tome asiento, mis hermanos, que el Señor nos ayude a estar atentos a su palabra. Amén. Para que podamos entender, para que la podamos comprender. Amén. Tenemos aquí, ¿cierto?, un dicho de Jesucristo, amén. Sabemos que él usaba mucho estas parábolas, amén, objetos que había alrededor, que la gente pudiera comprender realmente, que pudiera ver, para comprender verdades bíblicas que no son difíciles de comprender, pero sí a veces nos cuesta poder sacar el provecho como Jesucristo nos dio en estas parábolas. Amén. Por eso es necesario leerlas, estar ahí atento a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decir. Amén. Esto estaba pasando, mis hermanos, en el mismo día, ¿cierto?, que Jesús iba a ser tomado preso. Amén. Así que yo siempre, cuando tengo que enseñar, sobre todo a los adolescentes, siempre les digo que cuando una persona habla en los últimos momentos de su vida, habla cosas de real valor, de real importancia. Amén. Cuando las personas están cerca de fallecer, siempre buscan lo que mejor tienen para entregar, lo mejor tienen que dar, lo que es más importante. Por eso que tiene importancia esto que aquí nos habla el Señor. Amén. Jesús, mis hermanos, después de decirle a sus discípulos que iba a morir, que se iba a ir, que ya no iba a estar con ellos, tuvo que tener mucho tiempo para consolarlos, para animarlos, amén, porque ellos estaban tristes, amén. Les costaba comprender esta parte espiritual todavía, no lo lograban entender por qué su maestro tenía que partir, tenía que irse del lado de ellos, amén. Por eso Jesucristo en el último instante, aquí iban de camino al jardín, al huerto donde Jesucristo iba a orar, tomaba provecho de toda oportunidad que tenía para hablarles de la palabra del Señor. Amén. La palabra, esta palabra tiene que mucho que ver con la misión que tiene que cumplir la iglesia. Amén. Ya Jesucristo no iba a estar en medio de la tierra, no iba a poder seguir predicando, entonces necesitaba preparar gente para que siguiera predicando. Amén, para que siguiera llevando este evangelio y así pudiera ir creciendo, ¿cierto?, la gente y acercándose a los que creían en Jesucristo. Amén. Así que le estaba dando ánimo a sus discípulos, era el último día que ya iba a estar con él, así que eran momentos difíciles para el Señor. Ya sabemos lo que pasó en el huerto, que él sufrió, que él lloró amargamente. Amén, él estaba así. Y mis hermanos, en el Antiguo Testamento podemos ver, sobre todo en Isaías, que habla acerca de la vid y da a conocer al pueblo de Israel. ¿Ya? Dice que el pueblo de Israel, ¿cierto?, es una viña con numerosas vides, amén, pero que a pesar de todo el cuidado que Dios le entregó a través de muchos años, amén, en lugar de dar buenas uvas, había dado uvas silvestres. Amén. El pueblo de Israel, pese a todo, nos dio bien frutos. Sobre todo, mis hermanos, estaban a punto de cometer el mayor error que pudieron haber hecho, que era matar y crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando Dios esperaba, ¿cierto?, recoger una abundante cosecha de ellos, ¿cierto?, que reconocieran al Salvador, que reconocieran a Jesucristo, no lo hicieron, no dieron ese fruto. Amén. Por lo tanto, Dios esperaba que Israel fuera una luz en medio de las naciones, una luz en medio de la oscuridad, de todos los otros pueblos paganos que había, para iluminarlos, a fin de que todos los pueblos pudieran conocer a Dios. Ya nunca la salvación, nunca el amor de Dios fue solo para un pequeño pueblo. Amén. Dios quería que ese pueblo reflejara a Dios. ¿Para qué? Para que esos pueblos paganos, aquellos que tenían otros dioses, que hacían sacrificios, vieran que había un Dios poderoso, vieran que había un Dios que amaba, que no pedía
sacrificio humano, sino que pedía un corazón, que pedía obediencia para que así se acercara a nuestro Dios. Amén. Eso era lo que quería el Señor, pero no lo obtuvo. Amén. Por eso en este versículo 15, lo primero que parte diciendo el Señor Jesucristo, amén, que Él era la vid, que Él era la vid verdadera, amén, porque la vid, ya el pueblo de Israel había perdido esa oportunidad y Él era la vid verdadera, amén, lo expresa. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el único que puede expresar perfectamente el carácter de nuestro Dios. Amén, fue el único. No solamente, es cierto, como hemos recalcado últimamente, Él fue sin pecado, sino que vivió rectamente, cumplió la ley, amén. Sus obras fueron perfectas en la tierra, pese a su aflicción, pese a sus dolencias, pese que dice Isaías que fue un varón experimentado en quebranto. Jesucristo no sufrió solamente en los últimos días de su vida. Jesús sufrió a lo largo de todo su ministerio. Amén. Recordemos que él fue tentado después de pasar 40 días en el desierto. ¿Qué le dice el enemigo? ¿Cierto? Él estaba ayunando por 40 días y se le presenta el enemigo y le dice, pero si tú tienes poder para convertir estas piedras en panes. Mis hermanos, eso, ¿qué es lo que es? Es tentación para Jesucristo. Tentado era para usar su poder en su favor. Amén. Por eso que la vida de Jesucristo, no solo su muerte, nos sirve a nosotros para tener obediencia, nos da grandes lecciones a nuestra vida. Por eso es necesario conocer, saber lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Amén. En otras ocasiones en los evangelios, Dios se presenta como el propietario o el dueño de la viña, ¿cierto? Vemos a Dios de esa manera, pero aquí dice que Dios es el labrador de la viña, amén. Este se traduce en un vocablo griego que estaba compuesto, mis hermanos, por tierra y por obra, que entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios es el que trabaja la tierra. Amén. Y eso es Dios en nosotros. Dios es el que trabaja en nuestras vidas. Amén. Por eso, mis hermanos, esto nos muestra no solo un padre que es dueño, no solo un padre que está al control, sino nos muestra un padre que se preocupa por trabajar la viña, ¿cierto? No necesitamos ser del campo, necesitamos tener mayor conocimiento para saber que una planta, ¿cierto? Necesita trabajo para que dé un fruto, todo tipo de plantas, amén. Especialmente la vid necesita un proceso, tiene un ciclo durante el año que se necesita trabajar, si no, pierde su fruto, amén. Por lo tanto, así es nuestro Dios, preocupado de trabajar en nuestra vida para que nosotros demos buen fruto, amén. El Señor, mis hermanos, en estos textos que leímos, dice que hay dos tipos de ramas, amén. La que da fruto y las que son estériles. Amén. De esto podemos decir que así como hay cristianos verdaderos, también hay cristianos falsos. Amén. Y esta es una verdad que, aunque nos cuesta admitirla, es así. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Por eso yo siempre he dicho que Jesús no miente, que Jesús a nosotros no nos engaña. No tenemos un Dios engañador, si tenemos un Dios que nos presenta las verdades. Nos dice que hay gente buena, nos dice que hay gente mala, nos dice que en el Evangelio vamos a padecer, va a haber sufrimiento, va a haber persecución. Cristo es claro con nosotros. Amén. Pone todas las cartas ahí para que nosotros podamos tomar una decisión. Nuestra decisión no es a ciegas. Amén. Nosotros nos vamos después para decir, es que yo no sabía lo que iba. Nosotros sabemos. Amén. Así de claro es el Evangelio. Amén. Entonces, en la vida hay cristianos verdaderos y también hay cristianos falsos. Hay personas, mis hermanos, que afirman estar en un contacto estrecho con el Señor, en oración, en cántico, están siempre en la iglesia, pero su relación en realidad no es verdadera. Amén. No hay una comunión con el Señor. Amén. Eso es un hecho cierto y Dios lo denuncia a través de varias parábolas, no solamente en esta. Amén. Por lo tanto, no es solo que lo dijo una vez. Amén. Jesús habla de diferentes tipos de semillas, de diferentes tipos de tierra, unas que dan fruto, otras que no dan, unas que son del Señor que crecen y otras que no crecen. Amén. Por eso, mis hermanos, esto era un hecho que el Señor había denunciado en varias ocasiones a lo largo de su vida y sobre todo en la cruz. Amén. Lo importante es que las personas realmente estén en Él. Amén. ¿Qué nos dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto.
Es lo más importante de esta parábola, que llevemos fruto en el Señor. Amén. Pero ¿qué significa estar en Él? Es algo que siempre hablamos, que Pablo habla, estar en Cristo, estar en Él, estar en Él. Amén. Y Jesús enfatiza este tipo de relaciones que era y la comparaba con la relación que tenía Él y su Padre. Así la compara, la relación que tiene Él con su Padre es la que quiere que nosotros tengamos con Jesucristo. Amén. El estar en Jesús implica permanecer en una unión vital con Jesucristo. Amén. Esta unión tiene que ser tal que tiene que ser vital para mí. Que si esta relación se aleja, si sufre daños, si se rompe, yo no pueda vivir. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra vida. El que si yo no tengo a Cristo no pueda vivir, no pueda respirar. Así de importante tiene que ser Jesucristo para nosotros. Amén. Pablo ilustra mucho y ocupa mucho esta frase, estar en Cristo, estar unido con Él, y lo compara, por ejemplo, entre la relación que hay entre el cuerpo y la cabeza. No pueden estar el uno sin el otro. Amén. También lo compara como la vid y los pámpanos, amén, el esposo y la esposa. Ese tipo de relación, ese tipo de unión es la que Cristo quiere que nosotros tengamos. Amén. Por eso nos dicen la vid y los pámpanos, algo que no puede, ¿cierto?, separarse. Si los pámpanos salen de la vid, ¿qué pasa? Mueren, se marchitan, ¿cierto? Ya, ¿para qué sirve? Dice la palabra que sirve solamente para el fuego. Amén. Porque ¿por qué? Porque esta unión es tan vital, porque la savia del tronco fluye, ¿cierto?, por el resto de la planta para así transmitirle vida a sus hojas, a su fruto y a todo lo que conlleva la planta. Amén. Por eso el Señor nos dice que solamente hay dos opciones, ¿cierto? El que lleva fruto y el que no lleva fruto. No hay otra opción. Amén. Permanecer en Él, amén, y llevar fruto para su gloria o ser separado de Él para ser consumido por el fuego. Amén. Esto nos ilustra que nuestra alma tiene solamente dos caminos, una vida eterna, un gozo eterno o un sufrimiento eterno. Amén. Y no hay duda, mis hermanos, que esto es radical. Así es la realidad. Amén. Por eso el Señor tiene como objetivo despertarnos a esta realidad. Muchas veces siempre decimos, no, es que el Señor es tan bueno, no, es que el Señor es tan misericordioso, me da una oportunidad, me da otra, sí, Dios nos ama mucho, tiene mucha paciencia, pero es definitivo, Dios es definitivo. Dios no es doble estándar, es sí o es no, no puede ser un por si acaso, amén. Por eso es que tenemos que ver nuestra relación con el Señor, tenemos que trabajar para tener una relación verdadera con el Señor, porque Jesús siempre está dispuesto, Jesús siempre está con los brazos abiertos, somos nosotros los que siempre vamos poniendo trabas, vamos poniendo pero, o vamos diciendo al Señor, espérame un poquito, quiero disfrutar esto, o quiero lograr esto, para después tener una buena relación contigo, amén. Pero como yo les decía, el Señor tiene toda la paciencia necesaria, pero finalmente aquellos pámpanos que no dan frutos serán quitados. Amén. En el versículo 2, mis hermanos, leíamos que todo pámpano que lleva fruto se lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Y es aquí, en esta parte de los versículos, donde me quiero detener para que podamos meditar. Amén. Y darnos cuenta que la meta de nosotros como cristianos no es llevar fruto. Ah, yo cumplí, tengo fruto, si antes era pesada, ya no soy tan pesada, si antes no me gustaba leer la palabra, ahora la leo, o si antes no usaba mis dones, ahora lo uso, ya estoy listo como cristiano. No, esa no es nuestra meta, ¿ya? Y vamos a ver, mis hermanos, que la limpieza de la que el Señor habla es una responsabilidad que corresponde a Dios mismo, Él la hace, amén. Lo que no quita que nosotros también tengamos cierta parte activa de responsabilidad en esta santificación. Amén. Y vamos a ver dos puntos importantes. Primero, que esto es un proceso necesario, ¿ya? Para que lo pongamos en mente, es un proceso necesario. Pero también, mis hermanos, tenemos que entender que es un proceso doloroso, que no es un proceso fácil. Amén. ¿Por qué es necesario? Porque es posible que una vid, ¿cierto?, puede estar en un excelente suelo, amén, puede tener, no hay necesidad de hacerle hoyitos, de cavar, de estar regándola siempre, de estar abonándola, ¿cierto? Porque tiene un buen suelo. Pero aún así, aunque tenga las mejores condiciones, esta vid
va a tener que ser podada. En algún momento, en el ciclo, tiene que ser podada. ¿Para qué? Para que pueda dar fruto abundante. Amén. Es necesario. Así pasa con esta planta. Amén. Yo en mi casa tenía una de estas plantitas de uva y llegaba un tiempo donde daba poquita uva y la cortaba. Llegaba el tiempo, había que cortarla, pero al otro llegaba la primavera y cada vez era más grande. Uno no se daba cuenta cómo crecía y crecía y crecía. Después de verla así un palito flaquito, salía de nuevo para arriba. ¿Ya? Pero era así, porque la poda, ¿cierto?, le da esta fuerza a la planta. Amén. Entonces, mis hermanos, es necesario que sea podada para que dé fruto. Y esto se hace porque esta planta crece de forma abundante. Es exageradamente abundante como crece. Pero no es lo mismo que crezca a que dé frutos. Amén. Por eso, mis hermanos, tanta hoja y tanta rama que tiene a veces perjudica el fruto. Y más si no se poda y tiene las ramas de la estación anterior y no se corta y no se usa, eso va haciendo que se junte mucha rama y no haya frutos. Amén. Por eso, mis hermanos, Dios nos compara con esto, para que podamos entender que necesitamos esta etapa de nuestra vida. Amén. ¿Para qué? Para no perjudicar estos frutos. Amén. Por lo tanto, cuando la vid se poda en el invierno, lo único que queda es el tronco desnudo y retorcido, ¿cierto? Que siempre vemos, sobre todo aquí en nuestros alrededores, que antes habían hartas viñas. Pasa el invierno y vemos puros palitos, ¿cierto? Que están ahí paraditos, que uno piensa que no sirven para nada y que se secan. Amén. Pero es el proceso que está viviendo esa planta. Todo esto parece un proceso drástico, parece un proceso doloroso, y verdad que lo es. Amén. La planta es un animal viviente, es un ser viviente, perdón, por lo tanto, no debe ser simple que le corten toda su ramita y quedar completamente desnudo como esos arbolitos. Amén. Pero, mis hermanos, después que es podada, su follaje crece rápidamente al llegar la primavera. Amén. Y entonces la plantita puede comprobar que le fue saludable. Amén. Que le fue bueno, que le era necesario pasar por este proceso. Amén. Y no se trata, mis hermanos, de que se le quite algo malo a la planta. Amén, porque eran su ramita, donde llevó los frutos, donde la persona, ¿cierto?, que era dueña sacó provecho. Lo cortó no porque fuera malo, lo cortó porque era algo necesario de hacer. Amén. Y esto es la importante lección que debemos aprender nosotros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no solo Dios nos limpia del pecado, amén, sino que también nos limpia de algunos dones, de algunas cualidades naturales que hay en nuestras vidas. Nosotros cuando crecemos, ¿cierto?, cuando vamos formándonos, hay cosas que se nos dan mejor, hay cosas para las que somos buenos, hay personas que son buenas para socializar, otras son más inteligentes en las materias, a veces hay personas que tienen mucha inteligencia, ¿cierto? Y esas cosas, mis hermanos, no son malas. Amén. Muchas veces hay gente que es celosa como en su justa medida. Ya, es pasable, como que más que celo es como uno quiere que las cosas salgan bien, no quiere que se alejen de las cosas, ¿cierto? O que todas las personas sean malas, o que la persona que tiene más fuerza se aproveche del más débil. Son cosas con las que uno va naciendo, ¿cierto? Y va creciendo y va desarrollando, que a lo mejor, si nos pusiéramos a pensar, no son malas. Pero cuando estas cosas van aumentando, aumentando, aumentando y se ven más importantes que las cosas espirituales, que el amor, que la paciencia, no son cosas malas, pero son cosas que estorban en nuestras vidas. Amén. Por eso es que va, ¿cierto? Viene el Señor y necesita limpiarnos, sacar, cortar, ¿cierto? Todas esas cositas que no son malas, pero sí están sobrando. Amén. Otras veces, mis hermanos, estas pueden ser amistades. Hay gente que es muy buena para hacer amistades, ¿cierto? Que tiene amistades y que habla, son como esas personas que tienen 1 millón de amigos alrededor. Amén. Son personas que tienen entretenimientos, que a lo mejor tienen buenos hábitos, pero, por ejemplo, si una persona, nos pasa mucho a nosotros como cristianos, amén, ¿qué dice la regla general? Los niños a las 9 tienen que estar durmiendo. Eso a nosotros como cristianos es un poquito en contra, porque nosotros nos estamos yendo muchas veces de aquí a las 10. ¿Qué hacemos con nuestros niños? ¿No venimos a la iglesia para que nuestros niños respeten ese horario de dormir?
Entonces, esos que son cosas a lo mejor buenas para toda la gente de aquí para afuera, para nosotros no es bueno. Amén. Si fuéramos estrictos y dijéramos, no, todos nuestros niños a las 9 durmiendo, no podríamos estar en este lugar. Entonces, esas son cosas que tienen que ir saliendo de nosotros y tenemos que ser un poquito más light con los horarios cuando estamos aquí en este lugar. Amén. Entonces, estas son cosas que no son en todo pecaminosas, pero sí nos va restando fuerza y nos dejan que nuestra mente y nuestro tiempo se ocupen cosas que no nos convienen. Amén. Y esas son cosas que el Señor tiene que ir sacando. Es como nos dice el autor de Hebreo en el capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1 y 2, que nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ya? Entonces vemos que aquí, ¿cierto? La vida cristiana es comparada con una carrera atlética, y para correrla, mis hermanos, es necesario despojarnos, deshacernos de a todos aquellos que nos frenen. Amén. Porque, por ejemplo, un atleta, ¿cierto? No va a ir a correr con botas, no va a ir a la carrera, ¿cierto? Con una ropa formal con la que no pueda moverse. Un atleta se prepara. Amén, usa la ropa adecuada, los zapatos adecuados y no anda con un bolso atrás corriendo con su ropa o con compras que hizo o con cosas que no necesite, que le hacen peso y por ende lo hacen hacer más lento, ¿ya? Sino que por lo contrario, busca ropa cómoda, exclusiva para hacer ese tipo de deporte donde le permita, ¿cierto?, ir con mayor velocidad. Asimismo nosotros, ¿cierto?, debemos dejar esas cosas que son innecesarias. Amén. Cuando un atleta tiene que correr una carrera, no pasa todos los días en el McDonald's o comiendo cosas que le van a hacer engordar y van a subir de peso. Por el contrario, está en el gimnasio, hace peso, corre, hace todo lo que necesite para estar en el peso más adecuado posible y así, obviamente, ganar la carrera que es para lo que se está preparando. Esos mismos principios Pablo quiere que nosotros lo apliquemos a nuestra vida o en nuestra carrera cristiana. Amén. También nosotros debemos despojarnos de muchas cosas que a nosotros nos estorban, ¿ya? Y en este punto notemos que el autor de los Hebreos considera dos tipos de cosas diferentes que nos perjudican en nuestra vida cristiana, que dice que es todo peso, que pueden ser cosas legítimas, como dijimos antes, pero también del pecado, que no son cosas legítimas que nos apartan del Señor. Pero en ambos casos, mis hermanos, estas cosas nos estorban en la carrera que debemos de correr. Amén. Entonces, la unión familiar es buena, sí. Dios creó la familia, Dios nos ama, ¿cierto? Dios, Él quiere que la familia sea fortalecida. Pero no es bueno que por familias, por cumpleaños, por celebraciones, dejemos de servir al Señor, ¿cierto? Por lo contrario, cuando uno es una familia cristiana, acomoda no la iglesia a sus fechas, sino que sus fechas, sus celebraciones a las actividades de la iglesia. Es lo que va correspondiendo. Amén. Entonces, en esos simples ejemplos nos damos cuenta de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Amén. Tanto el Señor, ¿cierto?, cuando habla de la vid, como el autor de los Hebreos, nos están advirtiendo, ¿cierto?, de la necesidad de eliminar todas aquellas cosas que nos frenan en la vida cristiana. Por eso es que a nosotros como predicadores somos llamados a que podamos y llevarnos a todos nosotros a analizar nuestra vida, ¿cierto? Tenemos que pensar si aquí esto no somos robots, no es autónomo. Yo no le puedo decir a usted le estorba esto. No, porque cada uno, ¿cierto? Y tenemos nuestra vida personal. Por lo tanto, tenemos que pensar, ¿qué es lo que me estorba a mí en mi vida para yo poder correr, ¿cierto?, la carrera más ligeramente, para poder ir avanzando. Amén. Para que podamos dar abundante fruto. Amén. Porque no es dar fruto. Usted no se quede tranquilo con que ya tiene paz, ya tiene paciencia, ya tiene el gozo. No. Cristo quiere que nosotros demos fruto, pero en abundancia. Amén. Con frecuencias, mis hermanos, llenamos de tal manera nuestra vida de posesiones materiales, de compromisos laborales, de compromisos sociales,
de gusto, de pasatiempo y tantas actividades y relaciones que no tenemos tiempo para desarrollar una vida cristiana fructífera. Amén. Muchas veces estos pasatiempos y esas cosas que están nos quitan y nos restan de llevar nuestra vida cristiana, porque nuestra vida cristiana no está aquí, no está aquí solamente en estas cuatro paredes. Como yo les decía al principio, ¿qué quiere el Señor? Una relación. Entre el marido y la mujer no hablan una vez a la semana, no deben conversar una vez al mes, ¿cierto? No pueden hacerlo por 2 horas, es una vida a constancia, es segundo a segundo, es minuto a minuto. Amén, eso es lo que quiere el Señor. Usted no está con su cabeza sobre su cuerpo 2 horas a la semana o 4 horas a la semana, ¿cierto? Usted donde va, obviamente va su cabeza y viceversa. Eso es lo que quiere el Señor, una relación constante. Amén. Por eso tenemos que pensar, ¿qué pasa en mi vida que yo no tengo esa vida fructífera, llena de frutos, de vivir, ¿cierto? Como Cristo quiere que nosotros vivamos en esta vida cristiana. Y no solamente nosotros, sino en el ejemplo que nosotros damos para que más personas vengan. El hablar de fruto no se habla solamente de las cosas que nosotros hacemos o las cosas que nosotros tenemos, sino el fruto también de que personas a través de nosotros lleguen al Evangelio. Amén. También se refiere a eso. Tal vez deberíamos plantearnos las cosas de una forma diferente. Con frecuencia nos preguntamos, ¿es tal o cual cosa un pecado? Porque llegamos a la conclusión que amar demasiado a la familia no es un pecado, ¿cierto? Estamos cumpliendo con la palabra del Señor. Pero en vez de eso, ¿cierto? Deberíamos nosotros preguntarnos, ¿es un peso innecesario que me va a obligar a ir más lento en la carrera o perderla? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy en día. Amén. Porque nosotros como cristianos sabemos que debemos apartarnos del pecado, que no debemos vivir en pecado. Por lo tanto, el pecado, si bien es cierto, es algo contra lo que luchamos, ¿cierto? Luchamos contra no pecar, luchamos para vivir en santidad, pero son más las cosas innecesarias en nuestras vidas que el pecado que hay en nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que ver qué son las cosas innecesarias que nos están haciendo ir lento en esta carrera, ¿cierto? Avanzamos un paso, avanzamos 2, retrocedemos 3 porque ya nos cansamos, o así. Entonces la carrera vamos bien último, amén, en vez de ir primero. Entonces tenemos que revisar nuestras vidas desde esa perspectiva. Por eso que el Evangelio, por eso que el vivir en Cristo no es solamente reglas, no son solamente mandamientos, no son solamente que los pastores, que los líderes nos digan hagan esto otro, vengan al culto, no. Eso no es el Evangelio, eso es religión. El Evangelio es revisar mi conducta día a día. Jeremías nos dice, párense los caminos, párense, miren por dónde van, miren lo que están haciendo y si se han apartado, vuelvan al camino. Eso es lo que quiere el Señor, que vamos meditando. No sé, usted es necesario que lo haga cada un día, que lo haga una vez a la semana, que lo haga un mes, pero hágalo, hágalo. No puede usted estar 5 años caminando nomás sin mirar cuál es su camino, qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, amén, de qué se ha privado, cómo está rindiéndole al Señor, amén. El atleta que se niega a muchas cosas que los hombres aprecian, tendrá la capacidad para correr con mayor velocidad. Amén. Si ponemos un atleta a correr aquí y a una persona que vive bien su vida, que no le importa el ejercicio, que come lo que quiere, ¿quién va a ganar la carrera? Obviamente la persona que está preparada, ¿cierto? Ella va a ganar y va a ganar por mucho. Y a lo mejor el atleta siempre, su vida ha sido restringida, ¿cierto? Ha sido con más pesar, le gustaría muchas veces salir y comer lo que quiera, pero se restringe. Pero él tiene su paga, amén. Él tiene su recompensa, él logra ganar la carrera, él es mejor que otras personas. Lo mismo nos pasa a nosotros en el Señor. Si nosotros nos privamos, ¿cierto?, de ciertas cosas que creemos necesarias, pero que en realidad son estorbo en nuestras vidas, Dios siempre recompensa, ¿ya? Pero tenemos que ver esto de la manera en que nosotros muchas veces, nos pasa mucho nosotros como cristianos, pasamos por pruebas, ¿cierto? Pasamos por dificultades, estamos bien, vamos dando frutos, vamos alabando al Señor y de repente llega todo lo malo. Y decimos, pero si yo iba bien, yo estaba orando, iba avanzando bien y llegó esto.
Pero estas pruebas, estas dificultades que nunca llegan solas, siempre llegan de varias juntas, no son para que nos aparten, no son para que nos detengan, son para que podamos sacarnos las cosas que llegaron a nuestras vidas, las cargas que tenemos de más, para después crecer y dar más fruto. Eso es lo que quiere el Señor. Por lo tanto, esos procesos, ¿por qué son dolorosos? Porque lo hace el Señor. Porque a nadie le gusta, ¿cierto?, que le quiten esas cosas lindas que tienen. La unión familiar, lo calentito de la casa, el abrigo, ¿cierto?, el estar juntito, ese amor, ese cariño que se siente, el darse cuenta que uno sabe, que uno entiende las cosas, ¿cierto? El poder decir, no, si yo aprendí de la palabra, yo la conozco de tapa a tapa, por lo tanto, yo soy una mujer espiritual, yo soy un hombre espiritual, yo soy un hombre que está ahí al lado de Cristo. Pero cuando empezamos a mirar nuestros frutos, cuando empezamos a mirar nuestras vidas, nos damos cuenta que mucha hoja y poco fruto. Por lo tanto, a veces de esas cosas que más eh, nos vanagloriamos o le damos más importancia, son las cosas que Dios no le agradan. Son las cosas que Dios quiere sacar de nuestras vidas. Son las cosas que Dios quiere que salgan. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos poda. Viene y corta, ¿cierto?, todas esas ramitas. Que, como insisto, es un proceso doloroso. Es un proceso difícil. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué quiere Dios? Ser menos yo, ¿cierto? Que seamos menos nosotros y que se muestre más Cristo. Amén. ¿Quién es la vid? Cristo. Amén. Y cuando se poda la planta, ¿qué queda? La vid. Los pámpanos ya no se ven. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que Él nos muestra con esta palabra. Que tiene que verse Cristo en nuestras vidas. Que Cristo tiene que forjarse en nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, los pámpanos que no llevan fruto son quitados. ¿Cierto? Son echados al fuego. Pero los que llevamos fruto somos podados. Por lo tanto, el Evangelio, mis hermanos, no es algo que uno ande por caminos de rosa, que ande bien, que vaya volando, no. Porque si vamos bien y vamos a la voluntad de Dios, Dios quiere que demos más fruto. Y para eso viene la poda. Amén. Entonces, por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros dejemos limpiarnos por el Señor. Amén. Porque si nosotros vemos esta plantita que está ahí, que va, el labrador la poda, el dueño de la viña, le corta, la planta no va a decir, no, no me corte mis ramitas, ¿cierto? Una planta no puede levantar sus manos y que no se la corte. A diferencia de nosotros, que muchas veces sí le decimos al Señor, Señor, no más. Señor, yo ya no quiero sufrir más. Señor, yo ya no quiero llorar más. Señor, no, ya déjame un poquito tranquila para yo recuperarme. Deja levantarme. Déjame animarme. Yo quiero disfrutar un ratito aquí en mi hogar, tranquilita, con mi familia, ¿cierto? No tener responsabilidades en la casa del Señor. Hoy día no voy a leer la palabra, hoy día no voy a orar porque quiero hacer otras cosas, necesito hacer otras cosas. Así somos nosotros. Entonces, ¿Dios puede trabajar? No puede, porque Dios no obliga a nadie. Amén. Dios es misericordioso, espera su tiempo, y muchas veces vemos al Señor como ese padre, ¿cierto? La palabra dice que Dios es como el padre que castiga, que reprende al hijo porque lo ama. Pero ese padre no es como nosotros, que cuando castigamos a nuestro hijo nos da más pena a nosotros que a los niños. Entonces ligerito levantamos el castigo. Dios no es así. Amén. Si Dios castiga, castiga hasta que aprendamos. Si Dios tiene que cortar y sacar cosas innecesarias, las corta y las saca, aunque sean 5 veces. Es por eso que yo decía, es por eso que uno pasa una prueba tantas veces. La pasa una vez y de nuevo viene lo mismo y de nuevo lo mismo y uno dice, Señor, pero ¿qué más? Si yo no estoy pecando, Señor, si yo me estoy consagrando, estoy tratando de leer la Biblia. Pero son cosas que no son pecados, pero que sí estorban nuestras vidas, la que Dios quiere que nosotros saquemos. Amén, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, ¿cierto? El que yo tengo la razón, ese que yo soy así, eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Amén. Y para eso, mis hermanos, está la palabra. Si nosotros nos dejáramos corregir por la palabra, si nosotros nos dejáramos limpiar por la palabra, las pruebas no serían tantas si le hiciéramos caso a la palabra del Señor. Porque la Biblia está aquí. Dios nos dejó en la Escritura
todo lo que nosotros necesitamos. Y la palabra dice que transforma, que limpia, que consuela, que es viva, que es eficaz, que transforma nuestras vidas. Pero nosotros no la usamos. Entonces, por eso vienen esas pruebas que decimos nosotros que a nosotros no nos agradan, que a nosotros no nos gustan. Amén. Porque es la palabra la que produce en nosotros el deseo de buscar las cosas celestiales, de buscar más a Dios, de buscar más a Cristo, de amarlo. Porque si nosotros conociéramos realmente a Cristo, nos daríamos cuenta que las pruebas, que las necesidades nunca han sido en vano. Que Dios no es un Dios malo, que quita cosas, que quita cosas. Dios es un Dios bueno que transforma cosas. Cosas malas que usted tiene, las transforma en cosas buenas, en cosas positivas, en cosas que a nosotros nos van a hacer bien. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa misma noche Judas entregó a Jesucristo. ¿Y qué fue? Un pámpano quitado y echado al fuego. Después, en ese mismo momento, Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Pero eso, mis hermanos, no fue un pámpano quitado. Era un pámpano, ¿cierto?, que dio fruto, pero que Dios quería que diera más fruto. Por lo tanto, con esa prueba, Pedro tuvo que sacar toda la confianza en sí mismo. Porque Pedro decía, no, Señor, yo te amo, yo daría mi vida por ti, yo estoy dispuesto a irme contigo hasta la muerte. Jesús Dios sacó toda esa confianza en sí mismo y él se dio cuenta que amaba a Dios, que servía a Dios, pero confiaba más en él que en el Dios mismo. Y lo negó, sufrió, pero él se arrepintió. Él le pidió perdón al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo llamó para dar testimonio. Lo llamó, ¿cierto?, para amarle, para guiar a la oveja. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta que Dios es bueno. Que Dios saca las cosas innecesarias, pero Dios es bueno. El fin del Señor siempre es bueno. Amén. Seguramente si con más frecuencia acudiéramos a la palabra para ser limpiados por ella, no tendríamos que pasar por las dolorosas pruebas y disciplinas con las que Dios nos tiene que corregir y enseñar. La conclusión, mis hermanos, de esto es que cada uno de nosotros necesitamos urgentemente dejarnos limpiar por la palabra de Cristo. Amén. Y lo que vemos constantemente como personas que estamos aquí en este lugar hablando de la palabra del Señor es que no mucha gente pone atención al mensaje. Es que no mucha gente se acuerda y nos cuesta poner en práctica la palabra que aprendemos. La palabra que se nos enseña a través de Jesucristo. Por eso es que Dios nos habla en este día, para que nos dejemos guiar por la palabra del Señor, para que nos demos cuenta que el Señor aquí, en esta iglesia, no habla porque sí. ¿Ya? Las palabras que Dios nos trae es porque nos ama. Amén. Porque nos ama y porque quiere cambiar nuestras vidas. Amén. Yo para predicar hoy día me costó mucho preparar el mensaje. La idea la tenía, los textos bíblicos no mucho, amén, porque se me venían a la mente muchos textos bíblicos de prueba, de aflicción, sí, de que gocémonos la prueba, gocémonos la aflicción. Pero el Señor nos ama tanto, mis hermanos, que siempre tiene palabras de consuelo para nuestras vidas. Que las pruebas, mis hermanos, no son porque sí. No son porque estemos pecando, porque a veces decimos, pucha, si no estoy pecando, ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta aflicción? Pero sí necesitamos sacar esas cosas que están de más en nuestras vidas. Ese peso que está ahí guardado en nuestros corazones, en nuestro enojo, en nuestro resentimiento, en nuestras heridas, mis hermanos, que aunque no son pecados, nos estorban para la relación con el Señor. Y es ahí, mis hermanos, donde tenemos que trabajar. Amén, en esas heridas, en esas cosas que están estorbando, en esos deseos, muchas veces esos anhelos, esas metas, esas cosas que queremos para nuestro bienestar, pero que para el Señor no es que no sean agradables o no las quiera, pero la palabra nos dice, buscar primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Amén, entonces tenemos que ver cuáles son nuestras prioridades. Si nuestras prioridades están en Cristo, Dios trabaja con nosotros. Pero si nuestras prioridades están en nosotros, Dios no puede cambiar nuestra vida. Amén. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. Esta es la palabra del Señor. Amén. Estamos llamados a meditar en nuestras vidas. Meditemos qué es lo que estorba, meditemos lo que Dios hace rato quiere sacar de nosotros para así ser personas fructíferas en el Señor. Amén. Y no solamente que podamos estar aquí alabando al Señor, sentir la presencia del Señor un poquito
irnos a la casa y volver al próximo culto de una manera que cansados, agotados, donde las pruebas ya están, no, echan más para abajo que para arriba. Amén. Miremos las pruebas de una manera diferente. Miremos los procesos como algo bueno, algo que nos va a traer bendición a nuestra vida. Amén. Nos ponemos de pie para que le demos gracias al Señor y podamos orar.